sé que lo que el Señor me ha dado para compartir con ustedes va a ser lo exacto. Así como hablaba Néstor, va a ser lo que tiene que ser. Y que lo que el Señor nos transmita por su Espíritu pueda dejar una enseñanza y pueda hacer un labor, hacer un trabajo en el corazón de cada uno de nosotros. Así que bueno, saludamos, me olvidaba, a todos los que están ahí conectados a través de las redes sociales. Gracias amados por estar conectados a la palabra. Les damos la bienvenida en la geografía en la que vos te encuentres. Bienvenido a esta transmisión. Gracias por tu presencia. Y damos también gracias al Padre Eterno que Él nos da el privilegio, porque es un privilegio, de poder construir su palabra, de poder construir iglesia. Es un privilegio ser iglesia. Es un privilegio que Él nos haya elegido, que nos haya confiado esta construcción, que nos haya entregado la palabra a cada uno de nosotros para construir su iglesia. Una habitación donde Él decide vivir y a través de esa habitación Él decide expandirse, darse a conocer. Así que no hay día que dejemos de recordar esto para dar gracias al Señor. Somos privilegiados. ¿Ustedes lo creen así? Yo siempre digo, Señor, gracias por este privilegio, gracias por esta luz, porque antes no la teníamos, estábamos en tinieblas, estábamos cerrados, no teníamos dirección y Él apareció. Apareció el Evangelio de Jesucristo y nos dio un rumbo, nos dio una dirección. Así que alabamos el nombre del Señor por eso y damos gracias también. Hoy voy a agregar un ladrillo más a esta construcción que venimos haciendo. Venimos edificando duro, firme, así como decía Néstor recién, venimos edificando la palabra con firmeza y fuertemente. Entonces no es para desechar, no es para desaprovechar, sino es para valorar, ¿sí? Es para más que para agradecer, para que nada se pierda, para trabajar en lo que el Señor nos va dando. Así que hoy voy a poner un ladrillito más a la construcción. Entonces le puse como título, no sé si se escucha bien, yo me escucho un poco rara, no sé, ¿está bien? El título de esta palabra es El Evangelio y su propuesta de vida. Porque el Evangelio es una vida que nos pasa, es una vida que nos acontece, una vida que nos sucede, ¿sí? Y esta vida nos pasa por dentro, pero no se queda ahí, sino que nos trasciende. ¿Qué quiere decir que nos trasciende esta vida? Que esta vida empieza a ser conocida en nuestra alma y empieza a medida que va sucediendo esta vida, va siendo conocida en el alma, va creciendo, se va expandiendo, se empieza a mostrar afuera. Recién cuando la vida del Espíritu, la vida del Evangelio hace esa obra interna, comienza a salir hacia afuera. Así que digamos todos juntos, a ver, como dice el pastor, para que no lo extrañen mucho, que ahí lo tienen, vamos a decir todos juntos, el Evangelio tiene una propuesta. Y esa propuesta es una propuesta de vida. ¿Y saben qué? Esa propuesta demanda una determinación del hombre, o sea, una determinación nuestra para aceptarla. ¿Y por qué pasa esto? Porque el Evangelio no es seductor al alma. El Evangelio no seduce el alma. Más bien, el Evangelio es incómodo, es muy incómodo y es confrontador también al alma humana. Por eso es que depende de que nosotros aceptemos la propuesta, aceptemos que el Evangelio se meta en nuestras áreas y haga lo que quiera con nosotros. Y no todo el mundo lo acepta, porque no a todo el mundo el Evangelio le parece eficaz, le parece bueno, le parece provechoso. Por eso es una propuesta que nos compete a nosotros
aceptarla. Pero miren, cuando el hombre acepta, cuando vos y yo aceptamos la propuesta del Evangelio, el Evangelio comienza a trabajar en nuestro ser interior, comienza a trabajar en el alma. ¿Y saben por qué lo hace? Por la luz que va trayendo la palabra, por la luz de la palabra. Entonces el alma comienza a ver los caos internos, el alma comienza a ver los desastres que hay adentro de sí misma. El alma comienza a quedar desnuda ante esa luz y comienza a verse tal cual es, tal cual está. Y entonces ahí el alma tiene la decisión de ordenar todo eso que está viendo. O sea, comienza el alma a sentir como una incomodidad, como una necesidad de poner las cosas en su lugar. Cuando el Evangelio entra a la vida de una persona, nunca, nunca, nunca la deja igual. Nunca la deja igual. Así que el Evangelio, miren en qué está enfocado. Si a vos te predicaron un Evangelio que tiene un enfoque puesto en otro lugar, bueno, quiero decirte que hoy se tiene que caer ese velo de engaño, ese velo de mentira, porque el Evangelio está enfocado en lo interno de las personas, lo interno. ¿Dónde está lo interno? Adentro nuestro. Está enfocado en lo interno, no en lo externo. El Evangelio no tiene su negocio en las cosas externas, sino en lo interno. No es la prioridad del Evangelio solucionar los temas externos de las personas. Y esto es chocante para muchas personas que lo escuchan por primera vez, cuando no se entiende por primera vez. No tiene esa intención. ¿Por qué no tiene esa intención? Porque cuando el Evangelio comienza a trabajar en las áreas internas de nuestro ser, todo lo externo se comienza a someter al poder del Evangelio. Por eso el Evangelio no está enfocado en solucionar en primera instancia las cosas externas, ¿sí? ¿Cuáles serían las cosas externas? Los problemas de la vida, una situación económica, una situación de la cual no puedo salir, estoy llena de deudas, llena de conflictos económicos, estoy poniendo un ejemplo externo. Entonces yo vengo al Evangelio con todo eso que me está sucediendo y el Evangelio dice, hay una raíz que genera eso. Pero no voy a solucionar lo externo, vos tenés que saber que el Evangelio va a buscar la raíz que está provocando esa situación que se repite económicamente en tu vida. Porque el Evangelio apunta a lo interno, no a lo externo. Entonces va a trabajar ahí. Jamás la propuesta del Evangelio serán los cambios. Ustedes se acuerdan que tiempo atrás hemos hablado de cambios. ¿Cuántos se acuerdan? Sí, se acuerdan, muy bien. Hemos hablado de los cambios, por eso el Evangelio no propone cambios, porque los cambios son externos, son cosas que nos pasan ¿a dónde? Afuera, afuera. Son cíclicos, los cambios empiezan y terminan. Los cambios terminan y comienzan ¿para qué? Para volver a empezar. Entonces yo puedo cambiar para tener contenta a una persona, vos puedes cambiar para que tu marido esté contento, tu esposa, tus hijos, un vecino, qué sé yo, un familiar, un amigo, para caer bien, vos podés cambiar, pero resulta que a la primera de cambio, al error de esa persona, o al error o a la equivocación, o cuando la persona hace algo que no te gustó, vos volvés a cambiar para ser la que siempre fuiste. Porque los cambios son así, son cíclicos. Por eso el Evangelio no dice, vení a mí y voy a cambiar tu vida. Y se han hecho hasta canciones con el tema de los cambios. Yo me acuerdo cuando empecé a congregar en una congregación, la primera canción era Hay un cambio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, Albert, vos seguro. Hay un cambio. Cuando Cristo entró en mi ser, su amor transformó mi vida. Lo que estaba en mi alma, Él lo cambió. Bueno, hay un cambio, era la canción. Entonces, el tema es que
Para el evangelio no existen los cambios, para el verdadero evangelio. Ahora, para el evangelio tradicional sí puede haber cambios, pero las personas nunca cambian. Las personas siempre terminan siendo las mismas. ¿Por qué? Porque los cambios son periódicos. Por eso el evangelio propone una transformación interna, que comienza ¿con qué? Con el nuevo nacimiento de las personas. Y cuando el nuevo nacimiento se produce en las personas no vuelven a ser las mismas personas. Me salió todo un versito. El que trabaja en esa transformación interna jamás vuelve a ser el mismo. Jamás. El que cambia sí, pero el que es transformado por la obra del Espíritu nunca más vuelve a ser la misma persona. ¿Y saben por qué? Porque la transformación, miren lo que significa. Es un traslado de Dios, a otra posición de la cual ya no podemos volver atrás. Eso significa transformación. Es un traslado de Dios a otra posición de la cual ya no podemos volver atrás. Por eso el evangelio no se enfoca en las áreas, sino en el centro, en el corazón de las personas. No se enfoca en los síntomas, sino en las raíces de las construcciones del alma. El evangelio es profundo, ahonda profundo, no se queda en la superficie. Cuando le permitimos al evangelio trabajar las raíces de nuestros problemas, ¿saben qué sucede? Algo glorioso, algo que todos anhelamos, deseamos, pedimos, que a gritos casi, terminan los ciclos de vida. Terminan los ciclos de vida. Por eso el evangelio va profundo, pero para eso nosotros tenemos que permitir que Él trabaje ahí, que Él trabaje, que Él vaya profundo. ¿A dónde? A las raíces, a las raíces. No ataca síntomas el evangelio, sino raíces. Los ciclos de vida se acaban por el gobierno que el evangelio ejerce en nosotros. Pero mientras estemos enfocados en solucionar las cosas externas, amados, vamos a seguir dando vuelta en los ciclos. Por eso tenemos que sacar el foco de lo externo y ponerlo ¿dónde? En lo interno de nuestro corazón. Porque ahí está el problema. El problema no es lo externo, el problema es qué genera ese problema. ¿Qué raíz hay ahí que genera los ciclos? Los ciclos se van a volver a repetir cuando sucede esto. Ahora, ¿ustedes quieren saber por qué hay ciclos que se repiten? ¿Quieren saber? ¿Cuántos curiosos hay? Además de yo, además de mí. Porque los ciclos de vida son el resultado de raíces que nunca hemos tratado. Ahí está el problema. Cuando no hemos tratado las raíces, los ciclos de vida una y otra vez se van a repetir. ¿Cuánto puede durar un ciclo? Hasta que viene la luz y lo atacamos y lo cortamos. Y tomamos la decisión de decir, se terminó este ciclo de vida porque por la luz de la palabra estoy viendo la raíz que lo genera y ahí voy a trabajar. Hasta ese momento dura el ciclo. Esto es como cuando hay una enfermedad. El pastor siempre da ese ejemplo que es claro. Yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces. Cuando nosotros vamos al médico, ¿qué dice el médico? Si hay fiebre, ¿hay qué? Una infección, ¿sí? Toda fiebre muestra que hay una infección. Entonces hay que encontrar dónde está la infección. Y para eso, ¿qué hacen los médicos? Una serie de cosas. Comienza una investigación, comienzan los análisis, comienzan los estudios, muchas veces se hacen ecografías, radiografías y un montón de estudios para encontrar la raíz de la enfermedad. Para saber qué está generando, por qué está esa fiebre ahí.
va a buscar la infección que la está generando, ¿sí? Y obviamente que la infección tiene otra raíz, que es la enfermedad. La enfermedad está provocando la infección y la infección genera fiebre. Entonces, es todo un seguimiento. Pero los médicos van a ir, ¿para qué? Para poder dar la medicación exacta. Entonces, ahora llevemos esto al plano del espíritu. El Evangelio viene como el médico y viene y dice, si hay ciclos, hay construcciones. Y si hay construcciones, hay una raíz que las está generando. Eso es lo que dice el Evangelio. Y acá también el Señor nos da la herramienta para que podamos encontrar la raíz. Así trabaja el Evangelio en el alma buscando las raíces. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12 al 13, vamos a leer, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente así. Ciertamente la palabra de Dios, como es viva y es poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Miren qué profundo va. Entre las articulaciones y la médula del hueso. Y deja al descubierto, en otra versión de las Escrituras dice, discierne nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Verso 13, y no hay cosa creada, o sea, no hay construcción, no hay ciclo, no hay raíz creada que esté oculta de su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, así trabaja la palabra con el fin de hallar esas raíces que levantan construcciones en la mente del hombre. La palabra tiene el poder de discernir las raíces. Es la única que puede discernir las raíces. ¿Saben por qué? Porque trae la luz del conocimiento para que nosotros podamos conocer. Nos quita el velo y al ahondar profundo, al separar el alma del espíritu, nos da el conocimiento y nos da el entendimiento para que podamos ir en el punto exacto. La palabra es exacta, es directa. La palabra cuando viene y nosotros le damos lugar, nos va a mostrar sí o sí las raíces internas. La palabra las va a sacar a luz. Provoca que la persona vea claramente la salida de ese laberinto en el que está metido. Porque profundiza, porque examina nuestros pensamientos y qué es lo que los está originando. Así que si esto es así, ¿puede algo ocultarse de los ojos de Dios? ¿Puede construcción alguna que está hoy quizás llevando nuestras vidas a ciclos, llevando nuestras vidas a frenar el avance del Evangelio en nosotros, puede ocultarse de los ojos de Dios? Si Él dice que todo lo ve, todo está al descubierto, todo está desnudo ante sus ojos. ¿Saben, amados, qué son las raíces? Las raíces del alma son obras del infierno, disfrazadas, camufladas, que no nos dejan vivir y que nos hacen vivir, pero errantes, dando vueltas, no teniendo salida en nuestra vida. Esas son las raíces del alma, son obras del infierno. Pero la buena noticia es que apareció el Evangelio. Y el Evangelio apareció para deshacer las construcciones del infierno, para deshacer las obras del diablo. El Evangelio vino a poner orden para que los ciclos sean terminados. Él vino a nuestra vida. Si vos estás sentado ahí
y yo estoy parada acá, es porque al Evangelio le plació intervenir en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, para que los ciclos de vida sean terminados en nosotros. Así que sería bueno que mientras estás ahí podamos tener un tiempo de oración, podamos decir, Señor, por favor, revelame las raíces, revelame todo lo que internamente está en mi vida. Señor, revelame lo que está oculto en mi corazón. Quiero ver las construcciones, quiero ver las obras del enemigo, Señor. Quiero que en esta noche, Señor, tu palabra penetre en lo más profundo. Tu palabra corte, separe, haga lo que tenga que hacer. Pero, Señor, no quiero girar más en esos ciclos que me tienen atrapada, que me tienen atrapado, que no me dejan ver la realidad, la luz. Señor, hoy oro para que todos esos ciclos se rompan por la luz del Evangelio. Señor, yo dispongo mi corazón. Es lo único que Dios nos pide, iglesia. Disponer el corazón, disponer, decirle sí a la propuesta que el Evangelio nos está haciendo. Decirle yo acepto, Señor, aunque a veces me parezca confrontativo, aunque a veces me enoje lo que me estás pidiendo, diciendo, pero Señor, yo acepto porque sé que es el bien para mí, sé que es el bien para mi familia, sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hoy quiero ver por la luz, Señor, qué construcciones hay en mí, qué ciclos se repiten en mí. Señor, ¿dónde está la raíz? ¿Dónde está la raíz, Señor? Yo lo quiero ver porque quiero trabajar en eso. Me dispongo a trabajar para que terminen en mi vida. Amén. Y las vas a ver, las vas a ver. Gracias, Señor. Las vas a ver, ¿sabes por qué? Porque son oraciones que el Padre no puede ignorar. Él no ignora este tipo de oraciones. Cuando uno anhela en su corazón que Dios le hable, Dios le habla. Uno no puede decir, Dios no me habla y le estoy pidiendo que me hable. Dios nos habla. Dios nos habla. Si hay hambre de Cristo, Él se revela, Él se muestra. Si hay hambre en nuestro corazón, Él tiene alimento nutritivo para entregarnos. Así que yo sé que vamos a ver, miren, ya se están produciendo milagros internos. Los mejores milagros son los internos. Yo te animo a que vos saques el foco de los milagros externos, de que el Señor te prospere, del que el Señor te sane, del que el Señor te dé, del que el Señor haga algo en tu casa, en tu familia, del que el Señor, saca el foco de ahí, porque el mayor milagro está en lo interno. Cuando el Señor abre los ojos del entendimiento, cuando podemos crecer en discernimiento de la palabra, cuando hay una mayor revelación del Hijo, esos son los milagros que Dios está produciendo. Porque todo lo de afuera es nada cuando el milagro interno se produce. Ahí sí hay transformación, ahí sí el infierno ya no puede con nosotros, no puede con nuestra familia. Así que, amado, atenti. Vamos a pedirle a Dios milagros internos. Vamos a hacer oraciones que Él realmente atienda y escuche. Ya no estemos más enfocados en lo externo. Él sabe que vos necesitas todo eso. Él es Dios. Él sabe. Pero si vos te enfocás en lo interno, eso va a venir y te va a sorprender. Porque no va a venir de la manera que vos esperás o como vos querés que pase. Va a venir de una manera que te va a sorprender, porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios no es malo, es bueno. Pero Él es bueno porque Él ama a su manera, no como nosotros esperamos que Él nos ame. A veces pedimos y pedimos cosas y Dios no nos da esas cosas, no nos da todo. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe lo que nos hace bien. Él es Padre y Él sabe lo que te tiene que dar y sabe lo que no te tiene que dar. Porque Él nos ama y sabe que si hay cosas que nos da, no estamos preparados para recibir eso. Entonces Dios administra lo que nos da. Así que nos va a contestar. Quiero hablar de dos raíces, hablando de raíces. Vamos a tocar hoy dos raíces que son altamente destructivas para la vida del hombre. Y una es la raíz del perfeccionismo humano. Y otra es la raíz del desorden humano.
Entonces, perfeccionismo y desorden. ¿Qué es el perfeccionismo humano? Yo te animo a que vos pongas atención, todas tus antenas paradas, porque aunque no va a ser muy larga esta charla, pero yo creo que Dios algo va a extraer y va a mostrar para que podamos destrabarnos y liberarnos en un área de nuestra vida. ¿Qué es el perfeccionismo humano? Bueno, el perfeccionismo humano es el deseo que tiene una persona de hacer las cosas de manera impecable, sin fallas. Así obra el perfeccionismo y tal como las ha pensado. Para la mente perfeccionista, miren, nada puede salir mal. Nada puede salir mal. Si algo sale mal, es un fracaso del cual no puede en muchos casos levantarse. Para esa mente, nada le puede fallar. Pero ¿a qué vino la palabra? La leímos recién. A poner al descubierto, ¿qué cosa? Los deseos. ¿Y qué es el perfeccionismo? El deseo humano. Pero el Señor vino a poner al descubierto los deseos más íntimos, porque el perfeccionismo se basa en una vida de deseos, pero deseos personales. Las expectativas del perfeccionista son demasiado altas, son tan altas que nadie las puede cumplir. Ni siquiera él mismo puede cumplir sus propias expectativas, porque son altísimas. Cuando no alcanza esas expectativas, entra en un desgaste físico, mental y espiritual y emocional. Entonces, ¿qué comienza a pasar? Se comienza a manifestar el enojo en esa persona que opera en el perfeccionismo. El enojo consigo mismo y con aquel que no cumple sus expectativas. Sus pensamientos son: yo puedo hacerlo mejor que vos. Yo puedo hacerlo mejor que otros. Por eso prefiero hacerlo todo yo. Es así, todo yo. Aunque eso me lleve el tiempo, aunque eso me lleve la vida y se coma mis emociones. Prefiero hacerlo yo, porque yo soy quien lo hace bien. Yo lo hago mejor, por eso hago todo y más de lo que puedo hacer. Así piensa la persona que opera en una mente perfeccionista. ¿Y saben qué? El perfeccionismo nunca se sacia, nunca alcanza, nunca podemos llegar a satisfacer la necesidad de una persona perfeccionista. Nunca, por más que lo intentemos, podemos hacer un montón de cosas y más de lo que podemos, de lo que nos da la fuerza, pero para el perfeccionista no es suficiente, algo falta. Siempre hay algo más, siempre tenemos que rendir algo más. El perfeccionismo dice: nadie puede fallar, nadie puede fallar, yo no puedo fallar. Él se dice hacia él mismo: yo no puedo fallar. Por eso es que le cuesta tanto el perdón. Por eso es que no puede perdonar. Le cuesta perdonar y le cuesta también perdonarse. Porque ante un error la culpa es muy grande, es tremenda. Esa culpa lo atormenta porque no puede fallar. ¿Cómo puede ser que fallé? No puede. Porque la lectura que él hace del hecho es: ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo lo pude hacer? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo lo pudo hacer él? ¿Cómo lo pudo hacer ella? ¿Cómo llegó? ¿Cómo pudo? Esa es la lectura que hace el perfeccionista de los hechos. La agenda del perfeccionista no puede cambiar. Nada se puede desordenar, nada puede salir de lugar, nada. Los planes y los pensamientos que tiene en su mente tienen que ser así. Y que no intervenga nadie para cambiarlos, porque ahí vemos a Satanás.
ahí vemos al diablo, vemos al infierno. ¿Cuál es la raíz? Y acá es lo más importante. Dimos algunos síntomas, ¿verdad? Para poder identificar si está en nosotros. Lo ideal es que identifiquemos a nosotros y no estemos pensando en la esposa que no vino, o en el marido que no está, o en el hijo que no está. Pensemos en nosotros para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer en nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la raíz? El miedo a dejarse ir. El miedo a perder el control. Esa es la raíz del perfeccionismo. El control de su propia vida, pero también el control de la vida de los demás. ¿Saben qué? Dios trata con el perfeccionismo. ¿Y cómo lo hace Dios? Permite que la gente falle, y mucho. Permite que no todo salga bien. Permite Dios que cosas se desorganicen en nuestra vida. Permite Dios que cometamos errores, y muchos. Permite Dios que la gente que nos rodea cometan errores. Dios permite todo esto para mostrarle a la persona que opera en el perfeccionismo que no todo lo puede gobernar. Que su agenda no entra en la agenda de Dios. Y que debe trabajar la flexibilidad. Para eso Dios permite todo esto. Así que cuando hay perfeccionismo y decimos, ¿por qué me está pasando todo esto? Es porque Dios nos quiere enseñar estas cosas. El fin del perfeccionismo es el quebrantamiento. El fin del perfeccionismo es la humillación. Porque donde hay perfeccionismo, hay arrogancia y hay un pensamiento de creernos superior. Por eso Dios trabaja ahí, Dios tiene que trabajar ahí para que esta raíz sea removida. Entonces, cuando el perfeccionismo se encuentra con el Evangelio, comienzan algunos problemas. El alma entra en un conflicto por tener que entrar ahora a un terreno desconocido. Toda la vida vivió así. No sabe vivir de otra manera. Toda la vida fue controlando todo. Toda la vida fue exigiendo más de la cuenta. Toda la vida vivió con todo perfecto, con el castillo levantado a su manera, según lo que pensaba que tenía que ser. Toda la vida operó en esa manera de pensar. Entonces ahora viene el Evangelio y propone un traslado. Y ahí el perfeccionista, el que opera allí, comienza a entender que no todo es como pensó, que no todo se basa en lo que imaginó o idealizó de la vida, no todo es así. Ahora tiene que aprender a vivir la gracia de Dios. Porque miren, si hay algo que el perfeccionismo impide en las personas es que vivamos la gracia de Dios. No nos permite conocer su gracia. No puede ver que si Dios le amó, si Dios le perdonó, si Dios limpió sus pecados, si Dios le eligió, ahora Él debe trasladar esa gracia a otros. El que vive en el perfeccionismo no puede vivir, disfrutar y expresar la gracia del Señor. El perfeccionismo ante una situación se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? ¿Y sabes qué te dice el Evangelio? ¿Por qué a vos no? El Evangelio entra en confrontación con esta raíz de manera tremenda. Y yo creo que Él en este tiempo quiere operar en la iglesia, porque nosotros no nos damos cuenta, pero hay cierta raíz de profesionalismo, cierta raíz de control, cierta raíz que opera en nuestra vida y no la podemos ver, no la hemos podido ver. Pero eso, amados, es lo que nos impide disfrutar el Evangelio de Dios. Porque no podemos conocer la gracia. Y quien no conoce la gracia y no la disfruta no puede expresarla.
Por eso el Señor quiere operar ahí. Hasta acá vamos bien. En el final les voy a decir cómo salir de ahí. Pero quiero ir a otra raíz, a otra raíz. La raíz del desorden, que es otra raíz tremenda de destrucción. Y a veces cuando hablamos de desorden, pensamos en la cama que no fue hecha, pensamos en la casa que está toda pata para arriba, porque nos tuvimos que ir temprano y no pudimos ordenar. Pensamos en esas cosas, en las cosas cotidianas, pero el desorden del cual hoy nos habla el Evangelio va más allá. Son cosas externas esas. Siempre va a vivir la cama sin hacer, la casa revuelta, si primero el desorden interno no es tratado. Así que todo lo que a nosotros, en muchos casos de nuestra vida, nos parece que está ordenado, viene el Evangelio y dice, está acomodado. Acomodaste tu vida, pero no está ordenada. Y si está acomodada, el Evangelio tiene que desacomodar, tiene que desordenar todo. Acomodar es poner las cosas según yo creo deben ir. Es adaptar algo de una manera que a mí me conviene. Acomodar es según yo, pero ordenar es según Dios. Lo peor que puede hacer el hombre es querer adaptar el Evangelio a su manera. Lo peor que nos puede pasar es querer traer la vida del Evangelio y que se adapte a nosotros. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio ya marcó la condición para vivir su vida. Vengan ustedes a mí, yo a ustedes no voy. Vengan ustedes a mí y yo les voy a enseñar a vivir. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que a mí viene, dice el Evangelio, yo no le echo fuera. Yo le enseño a vivir, yo le enseño cómo hacerlo, yo le enseño a caminar. Así que el Evangelio marcó el rumbo y no podemos adaptarlo a nuestra vida. Se nos permite acomodar. Claro, se nos permite acomodar, pero hasta que viene la luz. Hasta que viene la luz es ilícito acomodar. Podemos poner las cosas según nos parece, ¿sí? Pero cuando viene la luz dice, esto está fuera de lugar. Esto no está bien, no me gusta. Yo me acuerdo una vez cuando el Señor me dijo con voz potente, esto no me gusta. ¡Ah! ¡Qué feo! Bueno, y después fue lindo porque yo dije, bueno, tengo que arreglar esto. Pero el Señor me dijo, en una acción que yo estaba haciendo, bueno, él no le voy a contar, pues las intimidades no se cuentan, pero bueno. Pero el Señor vino y me dijo, como el Chavo, ¿vieron que les decía? Esto me dijo, no me gusta. Y su voz fue potente, firme y partió, como dice acá, traspasó, partió, separó y me hizo ver la raíz de eso. Entonces, bueno, me rendí porque o me rendía o me rendía. Entonces, bueno, decidí solucionar eso. Pero él vino y dijo, esto que estás haciendo, tu comportamiento a mí, al Evangelio que permitiste entrar en tu vida, al Evangelio que le dijiste, acepto tu propuesta, a mí no me gusta. Tenés que sacarlo de vos, tenés que desarraigarlo de vos. Así que la voz del Evangelio viene y nos dice, cuando Él viene nos dice qué cosas, marca las cosas. Por eso, Él dice, vengan ustedes a mí y yo no voy a ir a ustedes. Se nos permite acomodar hasta que viene la luz. Ahora, cuando viene la luz, ¿qué hay que hacer? Ordenar. La pregunta es, ¿qué estará acomodado en mí que el Evangelio pide orden? ¿Qué cosas? Esa pregunta es para anotar y es para escanearse, es para meditar. ¿Qué cosas? Porque a veces, como dije al principio, lo que para mí está ordenado, para el Evangelio está acomodado. Entonces, Él tiene que decir, ¿está ordenado o no? ¿Qué hay en mí acomodado que el Evangelio pide orden? Y no tenemos que ir a pensar mucho, porque quizás es algo pequeño,
que a nosotros nos parece, pero esto no, nos parece insignificante, pero para Él es una raíz importante. Por eso necesitamos que el discernimiento, que Él nos diga, que Él nos muestre. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del desordenado? Del que vive un desorden adentro. Primer síntoma, confusión. ¿Conocen ustedes a alguien así que siempre anda confundido? Que vos le preguntás cómo anda y no sabe ni para dónde ir, ni para dónde agarrar. Siempre se levanta y está que no sabe qué hacer, no sabe qué no hacer, qué haré hoy, mejor voy para acá, no, mejor no voy. Hay una confusión, bueno, mejor lo hago, no, mejor no lo hago. Pero vos no estabas allá, no, ahora no estoy. Bueno, toda una confusión. Ese es el primer síntoma. El segundo síntoma es la perturbación. Hay una perturbación en su interior que se expresa hacia afuera. Y el tercer síntoma es la falta de dirección. No tiene rumbo. El desorden te saca el descanso. Tampoco puede descansar aquel que tiene desórdenes internos. ¿Por qué no puede descansar? Porque vive de ciclo en ciclo. Sale de uno, se mete en otro. Sale de ese, se mete en otro. Sale de ese, se mete en otro. Los ciclos de vida le sacan el descanso. No puede reposar. Es un alma que está todo el tiempo cansada. Todo el tiempo que no sabe qué hacer, que no sabe dónde ir, que no sabe. Es tremendo vivir en eso. Pero el Señor tiene la solución. Mostrar y que nosotros, y encima nos dice, ustedes tienen que hacerlo, ustedes tienen que cortar, yo vengo y muestro, ustedes hacen ese trabajo. Entonces, pero el orden de Dios, así opera el desorden, pero el orden de Dios termina esos ciclos, porque ya no vivo bajo el control del desorden, sino bajo el gobierno del Espíritu, donde no hay ciclos. Cuando nosotros vivimos la vida del Espíritu, no hay ciclos ahí. No hay ciclos. Ahora miren qué contraste. ¿Quién inventó los ciclos? ¿Quién habrá sido? El Señor inventó los ciclos. ¿Saben para qué? Para mostrarle al hombre que los ciclos se rompen en él. El creador de los ciclos ahora viene a decirte a vos que vivís en ciclos, que los ciclos se rompen en él. Entonces, si nosotros venimos a él, los ciclos se rompen. La palabra desorden significa alboroto. O sea, el que vive en un desorden vive en un constante alboroto. ¿Y dónde está el alboroto? En la mente. El alboroto interno es ruido interno y voces que no se callan. Todo el tiempo en un alboroto. Ahora vamos al punto más importante. ¿Cuál es la raíz del desorden? ¿Cuál es la raíz? Porque está bien, estos son los síntomas, pero ¿qué dijimos? Hay que ir a la raíz, porque si atacamos lo externo, los síntomas, vamos a vivir los ciclos, pero si arrancamos la raíz, se terminó todo. ¿Cuál es la raíz? Miren, la raíz es la independencia de Dios. Aunque se congregue, aunque traiga su generosidad, aunque pertenezca a un grupo, aunque haga todo bien, aunque sirva al Señor, si el hombre, la mujer es independiente de Dios, vive en un desorden. La independencia de Dios, el hombre sin el gobierno de Dios en su vida, esa es la raíz. Falta de gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque vive huyendo de ese gobierno. Y más cuando la persona se hizo solo en la vida. No hubo nadie que le dé directivas, no tuvo un padre, no hubo una paternidad que lo guíe, que lo encamine, que le enseñe, que lo instruya. Esa persona se hizo sola en la vida. Entonces no sabe ponerse bajo el gobierno de algo. ¿Y saben dónde se nota? Cuando la persona no se deja enseñar por las personas que Dios delegó para su vida. Cuando las personas huyen de ese gobierno, huyen de esa enseñanza, huyen de esa exhortación, de esa corrección, ahí se nota.
no hay gobierno de Dios, porque no se sujeta al que ve, mucho menos al que no ve. Entonces ahí está la raíz. El hombre sin el gobierno de Dios es altamente destructivo hacia él y hacia los demás. Un hombre y una persona, cuando digo hombre es mujer también, sin gobierno se autodestruye y destruye. Salpica para afuera ese desorden. La falta del gobierno de Dios en el hombre es esta característica. Cristo en mí, pero yo no en él. Y esto lo hemos predicado también, ustedes se acuerdan cuando el pastor dio en días anteriores, habló de este texto, Cristo en mí, pero yo no en él. Lo profeso, le canto, le oro, lo amo, lo quiero, pero Cristo en mí, yo no en él. Pero no lo escucho. Todo bien con Dios, pero no lo escucho, lo cuestiono. Por lo tanto, Dios no gobierna en mí. El que gobierna mi vida soy yo mismo. Y esa es la raíz por la cual hay tanto desorden. Ahora, la independencia de Dios lleva al hombre a un lugar, a las tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas son consecuencias de la falta de dirección. Las tinieblas son muerte. Entonces, cuando no hay dirección, yo vivo en oscuridad constante, no tengo luz, no tengo vida, estoy en muerte. Y dice la Escritura que en el principio la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y fue necesario que Dios hablara para que haya orden. Fue necesario que el Evangelio aparezca ahí para traer un orden. Ahora, ¿cómo resolvemos estas dos raíces? El desorden y el perfeccionismo humano. El desorden comienza a ser tratado y comienza a resolverse cuando reconozco que solo no puedo. Yo solo no puedo vivir. Yo necesito un padre. Y no estoy hablando de un padre que te diga todo lo que tenés que hacer, porque también eso se ha distorsionado en el Evangelio y muchos se han hecho padres de nosotros y nos han dicho cómo vivir, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, que nos han pedido cuenta de todo, que el control de todo. No estoy hablando de esa paternidad. Yo tengo que reconocer que primeramente necesito un padre y después necesito un mentor. Necesito a alguien a quien escuchar, necesito a alguien que me guíe, que me oriente, que me diga cómo vivir, porque yo no sé vivir. Entonces, lo primero que tiene que hacer esa persona que vive en el ciclo del desorden es reconocer que solo no puede, que ha vivido toda la vida independiente de Dios, que no hubo gobierno de Dios, que no pudo someterse, que no se somete, que no se sujeta. Es la primera reacción, confesión ante el Padre por esto. Y necesito un gobierno. Porque miren, amados, nosotros obedecemos a dos cosas. O obedecemos a Cristo o obedecemos al sistema de este mundo. Pero a alguien obedecemos. No podemos decir que no, yo a mí nada me gobierna. Yo no obedezco ni al sistema, no obedezco a Dios, yo obedezco a Dios, no, a alguien nos sometemos. O a Dios o al sistema. Y esa construcción de independencia de Dios se va a derrumbar cuando comience a mentorearme, cuando busque un padre que me guíe, que me enseñe, que me instruya, que me diga cómo hacer, porque yo no sé. Y muchas veces te va a aparecer todo, vas a decir, todo tengo que preguntar. Y si querés realmente el consejo, la guía, la instrucción de Dios, sería bueno. Yo lo haría, buscaría esa dirección, más si entiendo que estoy en esta situación, que me cuesta escuchar, que me cuesta ser instruido, yo lo haría. Y de esa manera esto se va a empezar a romper. Cuando yo me someto a eso, ahora porque vino la luz, lo veo, lo entiendo, lo reconozco y me someto
a lo que estoy dando acá como enseñanza, como salida, como ruptura de ese ciclo, eso se comienza a romper. Y cuando te querés acordar, todo lo que estaba acomodado se empieza a ordenar. Todo lo que estaba fuera de lugar se comienza a encastrar donde tiene que ir. Todo lo que estaba fuera de control comienza a entrar al control del espíritu. Pero es por una acción, es por una determinación de mi corazón. Así es, no es difícil. A veces decimos, hay que ministrarse, hay que hacerse sanidad interior, hay que ir a una sección de liberación. No, amados, la verdad nos hace libre. Cuando viene el Señor y marca por la palabra, acá es muy claro, la palabra es el instrumento. Entonces ahí nosotros podemos ver para ser libres. O no conoces personas que la han liberado, la han ministrado, la han hecho sanidad interior y siempre igual. Y siempre en la misma. Vos decís, pero ¿cómo este no es el que se manifestó el domingo pasado? Y otra vez. Y pero este no es el mismo, pero este... Claro, porque esa liberación es una liberación externa, pero el Señor dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra. Viene la palabra que es verdad, separa, muestra, y si yo hago caso al Evangelio, yo soy libre. Yo soy libre. Ahora vamos a la otra raíz, el perfeccionismo. ¿Cómo soy libre del perfeccionismo? ¿Cómo empiezo a trabajar el perfeccionismo? En primer lugar, tengo que reconocer que está. Si yo no reconozco que está, si empiezo a cuestionarlo, a dudarlo, a esconderlo, yo no lo tengo, bueno, todos tenemos todo esto. No, si yo reconozco, primero tengo que reconocer ante el Señor que he llevado una vida basada en mis méritos, en mi fuerza y en mis ideales. Llevé toda una vida basada en esas tres cosas. Pablo resolvió el tema del perfeccionismo en 2 puntos. Dice Romanos 12, 2 al 3. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. El problema del perfeccionismo está en nuestra mentalidad, porque nosotros vivimos según pensamos, nosotros somos lo que pensamos, entonces el perfeccionismo está en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué está diciendo? Que la renovación debe ser a diario, debe ser todos los días, constantemente, en una medida cada vez mayor, por una intención nuestra. Ahora de pensar diferente, ahora de vivir diferente, ahora de permitirle al Espíritu que nos lleve a ese campo desconocido donde tenemos que derribar todo lo que sabemos y comenzar a vivir de nuevo. Todo ese perfeccionismo debe quedar ahí. El Señor tiene que trasladarnos a la mente de su Hijo. Y yo te animo y te animo a que vos comiences a hacer este trabajo primero en oración. Como dije al principio, un reconocimiento ante Dios y todos los días debes llevar en oración la mente. Señor, yo necesito un traslado. Necesito que toda la manera de pensar, todo lo que edifiqué mis pensamientos, todo lo que creí, todo engaño al que obedecí, se comience a caer. Porque ahora quiero operar en la mente de Cristo. Tiene que haber una oración todos los días, firmemente. Dice que la renovación debe ser todos los días a nivel cada vez mayor. Y ahí vas a comenzar a notar cómo ese perfeccionismo comienza a caer. Y es llevado al control del Señor. Tiene que haber un cambio radical en el hombre interior. Es la única manera en la cual podemos dejar de vivir en ese perfeccionismo, para que podamos vivir rectamente en el siglo malo. Si no, los avatares de este siglo malo nos van a absorber. Es la única manera, operando en la mente de Cristo. Ese trabajo debe ser a diario. Señor, necesito tu mente. Señor, traslada mis pensamientos. Y saben que el perfeccionismo va a querer volver, como el desorden.
va a querer volver a tomar lugar, va a querer volver a enseñarnos, va a querer volver a posicionarse. Pero cada vez que venga, nosotros tenemos que recordar que ya no vivimos ahí. Le tenemos que enseñar al alma que ya no vive ahí, que eso es mentira, que no pertenecemos a ese hábitat, que ahora pertenecemos a la naturaleza del Hijo, que ahora operamos en la mente del Hijo. Pero es un trabajo interno, pero es a través de la oración. Tenemos que orar la oración y la acción, por supuesto, las dos cosas, oración y acción. No se puede ir contra el siglo malo con la mentalidad basada en una vida de perfeccionismo. No podemos vivir ahí, con fuerzas humanas y menos con construcciones humanas. Dice el verso 3, por la gracia que me ha sido dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Miren cómo tenemos que pensar ahora, con moderación. Y en otra versión dice cordura, según la medida de fe que Dios les haya dado. Y la explicación de este versículo, esto es para esa operación perfeccionista. Pensar con cordura es pensar sin orgullo. Porque ¿qué dijimos que es el perfeccionismo? Orgullo. Es orgullo. Es pensar sin orgullo. Porque el orgullo y la arrogancia son considerados picos de locura. En el perfeccionismo opera cierto grado de locura. Porque nadie que es normal puede vivir en ese estándar de vida. Todo así, todo así, todo así, todo así. Todo en orden, nadie falla, no me falles, todo en orden, nadie puede salir, la agenda no puede cambiar, todo el control de todo. Hay un pico de locura ahí. Por eso el perfeccionismo tiene un cierto grado de locura, porque nadie puede vivir normal de esa manera. Ahora, ¿cómo desarraigo estas raíces? Oración y acción, oración y acción. ¿Hasta qué? Hasta que las vea bajo el gobierno de Cristo, hasta que las vea sometidas al gobierno del Señor. Y quiero ir cerrando con esta palabra. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios dice lo siguiente. Primera de Corintios 15:2. Mediante este evangelio, y esta es la clave fundamental, mediante este evangelio ustedes, corintios, y ahora ustedes, amados de esta generación, son salvos. Y da una condición, si se aferran, dice, a la palabra que les prediqué. De otro modo, todo lo que creyeron es en vano. Qué fuerte esto. Ustedes son salvos, pero si se aferran a la palabra que les prediqué. De otra manera, todo lo que creyeron es en vano. Y en otra versión dice, si retienen la palabra. ¿Saben qué significa retener la palabra? Significa impedir que algo salga, se elimine o desaparezca. Retener significa eso. Impedir que algo salga, se elimine o desaparezca. ¿Saben qué significa retener? Gestionar lo que he visto y he oído. Necesitamos estar robustos por la palabra. Porque cuando nosotros le damos el lugar que la palabra tiene que tener, vamos siendo robustecidos por ella, por la palabra de verdad. ¿Y saben qué significa robustecer? Vigor, fuerza, firmeza. Significa que ganamos músculos en el espíritu, robustos, fuertes. Y no hay nada, no hay ninguna edificación, no hay ningún ciclo, no hay ninguna raíz que pueda sostenerse ante alguien que por la palabra, que por retener la palabra, no esté robustecido de ella. Por eso el apóstol Pablo dice, retengan la palabra. A ustedes les conviene retenerla y no dejarla ir. No dejar que se pierda, porque la palabra contiene todos los nutrientes saludables para que todo nuestro ser se mantenga firme y resistente
ante toda raíz, ante toda edificación. Escuchar la palabra no nos robustece. Nosotros a veces creemos, bueno, voy a escuchar la prédica y voy a comer y me voy a fortalecer. Y eso está bien, está bueno, pero no nos robustece escuchar la palabra. Lo que nos robustece es gestionar lo que he visto y he oído. Porque cada vez que yo voy gestionando lo que escucho, voy ganando vigor, voy ganando fuerzas, voy ganando posición, voy ganando firmeza, voy haciendo retroceder todo lo que en mi interior no es Cristo. Si yo gestiono, voy madurando. Si yo gestiono, voy siendo transformado. Por eso el escuchar no basta. Por eso el sentarme en una reunión y tomar notas no basta. Si eso que escribí no lo llevo a la gestión. Pero si yo lo llevo a la gestión, voy siendo fortalecido en el hombre interior. Voy siendo robustecido en el hombre interior. Por eso Pablo dice, retengan la palabra. Por eso dice, aférrense al Evangelio, porque si no, todo es en vano. Imagínense todo lo que venimos escuchando, todo lo que venimos construyendo, que no sea en vano. No, cuántos años de oír, cuántos años de escuchar y nos damos cuenta que ha sido en vano. No podemos permitir que sea en vano la palabra. Así que, amados, implementamos lo que hemos creído, no estamos creyendo en vano. Eso va a dar fruto, eso va a dar fruto de vida si implementamos. Así que cuando comienzo a gestionar, yo voy viendo los resultados. El Evangelio se basa en dos cosas: gestión y obediencia. Obediencia a la voz del Padre, y lo que escucho, lo gestiono. Yo escucho y gestiono, escucho y gestiono. En eso se basa el Evangelio de vida, en una transformación interna que viene como producto de oír y gestionar. Oír y gestionar. Cristo debe crecer en mí. En eso se basa el Evangelio. Cristo tiene que ser formado en mi interior. Cristo tiene que crecer. Yo tengo que desaparecer y Él tiene que aparecer en mi vida. Y entonces todos los problemas que me rodean, todas las crisis, todo lo que no tiene para mí solución, se sujeta a ese Cristo que fue creciendo y tomando forma por la gestión de mi vida. Por eso el Evangelio se basa en obediencia y gestión. Así que, amados, con esto cierro. Son los puntos que el Señor me ha dado. El Evangelio vino a traer luz y vino a traer orden. Y yo sé y no dudo que en esta noche, seguimos con esto, pero el Señor ya ha venido derribando nuestra vida argumentos, ha venido trabajando edificaciones. Sé que la palabra del domingo ha sido muy exacta, la palabra de los miércoles pasados. Yo sé que el Señor, como hoy les dije al comienzo, es un ladrillo nada más, pero sé que Él ha comenzado una obra en los corazones. Y sé que hay milagros internos que se están produciendo. Por eso es que el temor se va a perder. Todo lo que te atormenta, todo lo que te agobia, se va a perder por saturación de este Evangelio que hemos abrazado, que hemos amado y que se basa, como dije, en Cristo formado en nosotros. No en números, no en cantidades de cosas. ¿Saben? Este Evangelio es pasión, no es una emoción. Es una pasión que nos habita y que no se acaba. Pero depende de nosotros que la cultivemos. Es una pasión. Así que bueno, yo te voy a invitar, te pongas de pie y que podamos orar para cerrar y dar gracias al Señor, porque hoy nos da la oportunidad de oír un poquito más, de ver un poquito más, por su gracia, por su amor. Padre, gracias. Señor, te amamos. No hay más que palabras de gratitud en nosotros. Palabras de amor, palabras de gracia. Señor, gracias porque tu amor es grande. Tu amor es tan grande, Señor, que es como un bisturí que viene, corta, abre, pero es para bien. Señor, gracias por la palabra de verdad. Tu palabra que nos gobierna, tu palabra que nos dirige.
Señor, en esta noche alumbra por tu palabra. Que mis hermanos, Señor, que yo misma pueda ver todas las construcciones que están en mí, que deben comenzar a caer. Señor, si se trata de enemistades, si se trata, Señor, de disensiones que aún gobiernan mi ser, si se trata de desórdenes, Señor, si se trata de cosas que no puedo ver, si hay algo acomodado en mí y vos estás pidiendo orden, Señor, yo te pido que la luz de la palabra sea tan fuerte, que nada quede escondido, que nada quede camuflado, Señor, que nada pueda ocultarse. Señor, desnuda lo que tengas que desnudar dentro de mi corazón para que yo pueda ver. Señor, yo dispongo en esta noche ver para trabajar, ver para corregir, ver para ordenar. Señor, vos estás formando una iglesia robusta, estás formando una iglesia fuerte, firme, bien parada y establecida. Señor, yo oro que la luz de tu evangelio me abarque, me alcance, me absorba al punto tal que no quede nada de mí, porque tu amor es así, Señor. Vos sos amor, pero también sos fuego que consume todo lo que no es Cristo. Consumilo, Señor, consumí todo lo que no es Cristo. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser un instrumento por el cual tu propósito eterno se manifieste al mundo. Yo quiero ser ese vaso, Señor, que tiene forma en las manos del alfarero. Señor, rompe mi vida y volvéla a hacer, Señor. Rompe todo patrón de perfeccionismo que hay en mí. Señor, hoy reconozco que no puedo hacerlo yo en mi fuerza. Reconozco, Señor, que todo esto trajo un desgaste mental, emocional, pero hoy me rindo ese desorden también, rindo mi manera de pensar, mi independencia de Dios y me someto a ese gobierno. Señor, me someto al gobierno de la palabra, me someto al gobierno de Cristo en esta hora. Amado, hace tu propia oración. Por unos minutos, habla con el Padre. Él está escuchando. Son oraciones que Él escucha. Él escucha esas oraciones. De verdad que necesitamos una mente nueva. De verdad que necesitamos volver a nacer. De verdad que necesitamos que el Evangelio nos parta, nos separe, para que nos vuelva a pegar a Él. De verdad que necesitamos esa administración que vaya profundo. Sí, Señor, queremos ser más como tú. Queremos ver la vida desde tu óptica. Queremos ver como vos ves, Señor. Queremos ser rotos para volver a ser hechos de nuevo. Espíritu de Dios, Espíritu, satura nuestras vidas. Satura nuestras vidas. Señor, como vos quieras, como vos quieras, como vos quieras, como vos quieras, Señor.